entonces ya directamente al enfoque de la formación situada, es decir, de los dos modelos que planteé en el continuo, voy a centrarme ya específicamente en el de la formación situada o del colectivo docente. A partir de aquí, voy a denominar el modelo de la formación situada como un enfoque, es decir, el enfoque de la formación situada. Entiendo por esto una familia de planteamientos que articulan un abanico de acciones orientadas a la mejora escolar y que tienen temas en común, así como algunas diferencias. Los enfoques de la formación situada, para empezar, reciben diferentes denominaciones. Se denomina formación in situ, también se conoce como formación en centro o asesoramiento en centro escolar, según la aproximación desde la que se aborde. Es decir, en la literatura ustedes pueden encontrar, en las revistas, en los libros, ustedes pueden encontrar distintas denominaciones para estos enfoques de la formación situada. Aquí les pongo los que son más comunes. A partir de lo que yo les contaba de los años 70, ¿no? Ha corrido mucha agua debajo de ese río y hay ahora múltiples enfoques y teorías que sustentan el enfoque de la formación situada o los enfoques de la formación situada. Por ejemplo, de las teorías del aprendizaje adulto, estamos hablando de los conceptos de aprendizaje profesional docente, ¿no? De los enfoques centrados en la escuela, se retoman planteamientos de desarrollo organizacional, mejora escolar, cultura escolar, la escuela como unidad de cambio. De enfoques sociológicos críticos se desprenden planteamientos de lo que es la profesionalización del magisterio o la profesión docente. En una línea más de apoyo y seguimiento a la mejora docente y escolar, tenemos modelos de asesoramiento escolar, entre otros. Voy a destacar 4 o 5 características de la formación situada. Adelante, por favor. Bien. ¿Qué caracteriza esto? Que los intereses de formación del profesorado emergen o nacen del análisis del contexto en el que se encuentra la escuela. Invernón, que desde 2007 ya tiene muchos años, que ha planteado que los problemas que enfrenta la escuela no son genéricos y por lo tanto no resisten una solución genérica. Él desarrolló un concepto que se utiliza mucho, que es el concepto de situaciones problemáticas. Es decir, los profesores detectan situaciones problemáticas que a lo mejor son situaciones problemáticas para mí, pero a lo mejor no son situaciones problemáticas en otra escuela. Entonces son situaciones específicas y que se viven al interior de cada contexto escolar y por lo tanto requieren revisión y explicitación. El contexto escolar, como todos bien sabemos, refleja las contradicciones del contexto social y en su interior se hacen evidentes las inequidades sociales, se viven tensiones que toman temas de justicia, violencia, competencia, vida sindical, conflictos de intereses, etc. Y es en esos contextos donde las niñas, los niños y jóvenes aprenden o no aprenden. Y las inquietudes derivadas de cómo lograr el aprendizaje del estudiante en y a pesar del contexto es la pregunta central de toda acción formativa del profesorado. La que sigue, por favor. Aboga por una cultura del trabajo colegiado. Aquí les puse una imagen que tal vez algunos ubicarán, que es el llanero solitario. Ese llanero solitario en las aulas ya no puede existir, ya no se reconoce como tal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en 1975, Lorty, un autor norteamericano, es un libro clásico que se llama El maestro de escuela, School Teacher, sostenía que la práctica docente tenía como características darse en aislamiento físico, social e intelectual. Y la investigación de aquella época señalaba que los maestros preferían mantenerse al margen del trabajo de sus compañeros y que ellos, a su vez, no intervinieran en su aula. A casi 50 años de este planteamiento, se afirma otra cosa muy distinta. Ya no es posible trabajar como el llanero solitario, tal como también ha sostenido Invernón en múltiples ocasiones. Para avanzar y hacer frente a las complejidades de la escuela, se requiere de la colaboración profesional basada en la confianza y el respeto. Esto es lo que Gloria Calvo denomina formación con el otro, un proceso de aprendizaje horizontal que se ejemplifica en colectivos, docentes y redes que todos ustedes ya conocen. La que sigue, por favor. Se basa en un ejercicio de indagación y reflexión de la práctica docente.
Preguntar es una actividad común entre el profesorado. La pregunta más frecuente que nos hacemos los profesores al encontrarnos ante una innovación, un cambio o una propuesta educativa es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Ahora, estos enfoques nos proponen cambiar la pregunta. Y la pregunta sería, lo que yo hago en el aula, ¿por qué lo hago así y no de otra manera? De la misma forma, es la invitación a preguntarle al compañero, ¿y lo que tú haces en el aula, por qué lo haces así y no de otra manera? Es decir, de los problemas presentes en la enseñanza, hay que indagar o se busca indagar los fundamentos de la práctica, el pensamiento pedagógico que fundamenta las decisiones, las experiencias previas que se han documentado y publicado y hacer una lectura crítica de los textos profesionales. Pero la pregunta ya no es o no es únicamente, porque claro que se puede preguntar el cómo, pero no es únicamente cómo. La pregunta también es por qué. Y lo que yo hago, ¿por qué lo hago? ¿Puedo explicar por qué trabajo como trabajo ante mis compañeros y discutir con ellos las razones de su pensamiento pedagógico? Esto es algo importante en este tipo de enfoques. La que sigue, por favor. Por lo tanto, si yo hago este ejercicio de explicar los porqués de mi práctica pedagógica, es importante que yo haga público mi conocimiento pedagógico. El conocimiento docente pues suele ser tácito, no se suele expresar públicamente y por eso los enfoques de formación situada utilizan estrategias didácticas como la investigación-acción o los incidentes críticos o cualquier otra que propicie la visibilidad del conocimiento profesional docente. Y esta es una forma más de caracterizar la reflexión de la práctica docente. La reflexión de la práctica docente es un término que de tanto que lo hemos usado ya lo desgastamos muchísimo, ya es un término un concepto que está muy gastado. Yo sigo pensando que por supuesto es una acción fundamental, pero que tenemos que encontrar las vías para vehiculizar esa reflexión de la práctica docente y que reflexionar sobre la práctica docente no solamente es sentarme a pensar, ¿no? Sobre mi trabajo, sino tener evidencias, ejercicios, muestras que yo pueda socializar con mis compañeros y discutir con ellos para poder analizar mi propio trabajo y también el de ellos en un ambiente de confianza y de respeto. La que sigue, por favor. Procura contar estos enfoques con el agente de apoyo externo que sostiene la innovación a largo plazo. El agente de apoyo externo, según la investigación educativa, es un factor bisagra, le llaman, de apoyo a la mejora e innovación educativa o a la gestión escolar también, ¿por qué no? Y como plantean otros autores, como por ejemplo estos autores que aquí les comparto, es un esquema de Mouchet, eh, es un amortiguador, le llaman al agente de apoyo externo, que en este caso puede ser el ATP o también puede ser, bueno, básicamente en nuestro sistema educativo es el ATP o los jefes de enseñanza, eh, eh, que son estos amortiguadores entre la escuela y la autoridad. Puede ser un tutor, un asesor, un facilitador, y son figuras, todas estas figuras educativas deben formarse específicamente para esta importante tarea a fin de desarrollar adecuadamente modelos de asesoramiento y enfoques dialógicos de retroalimentación. Aquí es importante hacer una advertencia. Bueno, antes de la advertencia, solamente que vean el esquema, digamos, en la estructura, en esta pirámide invertida que plantean los autores, tenemos adelante. Bien, para cerrar, haría varias reflexiones. La primera, no hay una solución o respuesta mágica única en la formación del profesorado en servicio. Esta exposición nos da, espero nos dé una idea más rica y clara de las complejidades y contingencias de este componente del desarrollo profesional docente. Los enfoques de la formación situada tienen notables ventajas para el aprendizaje docente, basadas en años de resultados de investigación educativa. Es importante reconocer esta condición para sustentar la propuesta. Es decir, que hay mucha investigación que sustenta que esta es una modalidad que puede funcionar, puede ayudar a la mejora de la educación. Como dijimos al inicio, o como les dije hace un ratito, todo programa de formación en profesorado en servicio tiene un propósito. Establecimos, porque así es claro, que este es un servicio indirecto
en tanto que si bien el fin último es que el estudiante aprenda, necesariamente está mediado por fortalecer los saberes del docente. Pero también expliqué o sostuve que aun siendo un servicio indirecto, es importante asumir la postura de que la formación del profesorado es en sí mismo un fin legítimo y válido. Como ustedes pueden valorar, después de haber expuesto las características de la formación situada, estos enfoques tocan muchas dimensiones del trabajo docente que se orientan hacia el fortalecimiento de la cultura profesional docente como un propósito genuino en sí mismo. La que sigue, por favor. También quisiera decirles, en formación del profesorado, todo modelo sirve, depende del para qué. O sea, de nuevo vamos al propósito. Si el para qué implica un cambio en las prácticas docentes o la reflexión sobre la práctica, entonces tenemos que buscar mejores alternativas de las que disponemos actualmente. Por otro lado, también es importante marcar que la voluntad o iniciativa del profesorado no es la única variable que hace posible el cambio. Es un principio fundamental, si bien se reconocen variables estructurales, históricas, subjetivas e institucionales. La voluntad del profesorado es una condición necesaria, pero no suficiente. Son importantes también condiciones como el tiempo laboral, el clima de respeto y confianza y contar con facilitadores formados para esta tarea. Por el contrario, de la misma forma, tener algunas condiciones para el trabajo colaborativo tampoco es condición suficiente si no se cuenta con la voluntad del profesorado. Hargreaves, en 1996, advertía contra los riesgos de la colegialidad artificial o ficticia. Hacer obligatoria la colegialidad puede resultar en una resistencia pasiva, justo obteniendo los resultados opuestos. La mayor virtud de este enfoque, el trabajo colegiado, puede ser también su mayor riesgo si se impone al profesorado. La que sigue, por favor. En la muy breve revisión histórica que hice de las propuestas de formación situada en México, se pudo observar que hay mayor experiencia en este tipo de enfoques en educación básica, mientras que en media superior es una gran área de oportunidad. Como ustedes pueden valorar, las características del enfoque situado remiten a normativas emitidas desde distintas áreas o instancias de la autoridad federal y estatal de nuestro sistema educativo. Si bien implementar este conjunto de ideas